tú, Señor, el que has puesto esas palabras, Señor, en la boca de ella, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por el hambre, la sed que sentimos de ti, Señor. Solamente ayúdanos cada día más a oír nuestros oídos, a aplicar esta palabra en nuestras vidas y que siempre agarradas de tu mano poderosa y en el nombre de mi Señor Jesucristo podamos seguir orando. Amén y amén. Amén. Ok, Cristian, vamos con la alabanza, por favor. ¿Quieres alguna en especial, Claudita, o no? Dejamos sí, la de Jesús Adrián Romero primero y la otra la de Barat de segundas. Okay. Gracias. Gracias, amor. Olvidar el lugar en donde estaba. No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba. Cuando vagaba sin ti, cuando anhelaba vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba. Cuando me faltabas, sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Y si me olvido de ti, se acaba todo. Y si me olvido de ti, se acaba todo. No me dejes olvidar esa paz que me brindaste. No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste. La gracia que recibí es la que me hace vivir. No me dejes olvidar el lugar en donde estaba. Cuando me faltabas, sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Sé que en ti tengo esperanza, el manantial de fe que me da paz, me da confianza. Sé que en ti tengo la fuerza, el aire y el calor que me da vida y me sustenta. Y si me olvido de ti, se acaba todo.
Y si me olvido de ti, se acaba todo. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo, habla. Si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti. Pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela hazme volver al camino donde un día
caminé, Dios háblame. Oh, Dios háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame. Amén. ¿Quién quiere que Dios les hable hoy? Amén. Amén. Hoy bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, porque de verdad venimos sedientas de escuchar tu palabra, Señor, sedientas de recibir de ti. Háblanos, Señor, así como esta adoración dice que cuando estemos haciendo las cosas por nosotros mismos, Señor, y cuando nos hayamos alejado de ti, tú háblanos. Así pedimos hoy, como cada día, Señor, sabiendo que necesitamos cada día ese pan diario que tú nos das, Señor. Háblanos, Señor, que sea a través de esta pequeña enseñanza, Señor, que tú nos recuerdes cosas que ya sabíamos, Señor, y que nos plasmes en nuestro corazón, Señor, las cosas que tú nuevas que tú quieres darnos para hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y estaba viendo yo esos días estaba oyendo yo una prédica y oí algo de los mansos. Y el pastor decía al final de la prédica que él quería ser manso y humilde. Y yo decía, pues sí, no, manso y humilde. Sí, ya sé que hemos aprendido que es ser manso y que ser humilde, pero en realidad me quedó sonando, sí, que nosotros debíamos pedir todos los días ser mansos y ser humildes. Y yo me puse a orar todos los días, bueno, yo quiero ser mansa, quiero ser humilde. Como 2 o 3 días, al tercer día dije, bueno, ¿qué quiere decir ser mansa? ¿Qué quiere decir ser humilde? Y investigué y oí y le pedí al Señor que me clarificara esos conceptos que ya lo habíamos aprendido. Pero para ser claros, estuve mirando qué es ser manso. Entonces, primero es un adjetivo que describe algo, ¿cierto? Entonces dice que es una persona apacible y tranquila por naturaleza. Que es una guía para los demás por su apacible carácter. Y yo dije, bueno, mansa y apacible, si queremos ser mansas y apacibles, bueno, pero en otro diccionario dice algo así, dice, algunas personas piensan que los mansos son tontos y que todo el mundo los puede pisar, que son tapete de todo el mundo en alguna... Y yo me ponía a pensar y decía, ¿de verdad eso es lo que es ser santo, manso y humilde? Eso no es lo que dice el Señor. Yo sé que eso es a lo que se refiere. Y también encontré en otro diccionario algo que dice, sumamente complaciente. Un manso es sumamente complaciente, sin ánimo, sin espíritu, que se deja dominar. Y yo me puse a pensar, bueno, a orar y decirle, Señor, tú en Mateo 5:5 en el Sermón del Monte, que adicional a eso, les sugiero nuevamente que todos lo leamos, ese 5 y el 6, capítulo 5 y 6 de Mateo, porque la verdad que esa es como nuestra constitución, esa es como el Sermón del Monte para los cristianos, es como conocer la constitución de nuestro país, saber en qué está basada el reino de los cielos. Y Jesús en ese sermón, él está describiendo lo que es el reino de los cielos. Si queremos saber qué es el reino de los cielos, leamos con más detenimiento el Sermón del Monte y digamos si estamos de acuerdo, parece que es porque pertenecemos a ese reino que el Señor Jesús está describiendo ahí, o si no pertenecemos, o si nos faltan algunas cosas de ese reino que deberíamos trabajar y deberíamos pedirle al Señor que nos ayude, porque en realidad la única manera es así, reconocer que de esa constitución no la estamos llevando a cabo, no la conocemos, si la conocemos no la hacemos, y pedirle al Señor ayuda. Y en el versículo 5:5 de Mateo dice exactamente el Señor Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y yo me puse a pensar,
Los mansos heredan la tierra. La tierra en el reino de los cielos. Normalmente la tierra es una heredad, ¿cierto? Perdóname, la herencia es algo que se le da a la familia, pero pues también se le puede dar a otras personas. Pero en el reino de los cielos es claro que la herencia es solamente para los hijos. Es claro en todo el Evangelio que la herencia es solamente para los hijos. O sea que si él estaba hablando aquí que los mansos iban a heredar la tierra, él estaba hablando de que nosotros teníamos que pertenecer a tener esa característica que él tiene para heredar la tierra, porque todos queremos heredar la tierra, ¿cierto? Del reino de los cielos. No la de este mundo, pero sí la del reino de los cielos. Entonces, encontré cosas revisando y mirando y leyendo más la Biblia, me di cuenta que cuando el Señor hablaba aquí de que bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, Él no está diciendo bienaventurados los complacientes, los sin ánimo, ¿qué más dice aquí? Los sin espíritu o los débiles, nada, o los domados. No creo, estoy segura y convencida que el Señor Jesús no se estaba refiriendo a nada de eso. Entonces había que buscar más y encontrar y preguntarle a Dios qué es realmente lo que Él quería para nosotros, qué quería realmente que nos hablara. Nosotros ya sabíamos que era manso, lo leímos con Joyce Meyer, hicimos el curso, conocimos, sabemos y seguramente lo sabemos en alguna partecita de nuestra mente, está por allá guardadito. Entonces vamos a refrescarlo con un poquito, con una nueva palabra de hoy, con un nuevo pan diario. O sea, es el mismo concepto que aprendimos, pero vamos a que sea el pan de hoy. Entonces el Señor dice, bienaventurados, vuelvo y lo leo, porque los mansos, porque de ellos heredarán la tierra. Vamos a heredar la tierra, ¿qué es lo que vamos a heredar? Él está hablando de la tierra del reino de los cielos, pero ¿cómo lo vamos a heredar? Siendo mansos, no siendo todos los lentos, las cosas que vimos en eso, tiene que ser una manera diferente. Y después más adelante en el versículo, en el capítulo 6 de Mateo, él está diciendo que seamos como él es. Que queremos ser mansos, seamos como él es, porque él es manso y humilde, dice él, ¿cierto? Entonces, específicamente dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Él quiere que nosotros heredemos el reino de los cielos y quiere que seamos siendo mansos, pero ¿cómo debemos aprenderlo? Entonces, ¿qué mejor ejemplo que el Señor Jesús, cierto? El Señor Jesús es el perfecto ejemplo de la persona mansa y humilde. Pero entonces yo me pongo a pensar, si de acuerdo al concepto de manso y humilde, es lento, es complaciente, todas esas cosas, ¿cómo el Señor Jesús, él no tenía nada de menso, si se puede decir de alguna manera, ni de lento? El Señor Jesús, a él no se le pasó por la mente hacer nada diferente que coger un látigo, armar un látigo y sacar a la gente del templo cuando vio que estaban haciendo de la casa de su padre un mercado, ¿cierto? Él no le pegó a la gente, pero sacó a los animales, sacó a las palomas, volcó las mesas, o sea, él no estaba diciendo calmado, ni lento, ni complaciente. Él en ningún momento se quedó callado cuando los fariseos decían cosas que no correspondían y él les decía muy claramente en su cara las verdades, ¿cierto? O sea que el Señor Jesús no tenía esas características que de acuerdo al diccionario tiene la palabra manso. Entonces, tiene que ver, si nosotros queremos ser mansos para heredar la reina, tenemos que empezar a ver quién es ese Jesús, que esa parte de esas características que él tiene, que lo hacen a él ser manso. One second. Baby, can you help me with Tigre, please? Que lo hacen ser manso. Entonces, él tenía un carácter, Jesús tenía su carácter, él se enojaba, él tenía muchos, como cualquier persona, molestias por las cosas y las decía claramente, a él no le importaba decirle a quién las cosas de frente, él decía lo que él sentía porque era la verdad. Entonces, no es una persona calmada, sosegada, como dice básicamente la definición de manso, es una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones y que actúa de acuerdo a esas emociones. Entonces, descarté ya esa parte. Entonces, manso, no es esas otras cosas que está allá ser manso, porque Jesús no era eso. Y él dice que aprendiéramos de ellos. Perdóname un segundo, pero es que no tengo aquí a alguien que me está llorando. Thank you. Discúlpenme.
Entonces, siguiendo con eso, él como les digo, en el capítulo 6, él está diciendo que nos parezcamos a él, ¿cierto? Pero cuando él dice que nos parezcamos a él y que aprendamos de él, fíjense que él no dijo yo, que soy el león de Judá. No dijo eso, ni tampoco dijo yo, que soy el cordero que vino a salvar al mundo. No dijo eso. Él, en lugar de eso, él se comparó con ¿qué? Él se comparó con un buey. ¿Por qué? Porque él dijo que lleváramos las cargas, ¿cierto? O sea, que él estaba, el animal, la manera en que él estaba, acuérdense que Jesús siempre que enseñaba, él ponía las cosas que él veía para que pudiera llegar a la gente, como nosotros hacemos cuando enseñamos a los niños en la clase dominical. Nosotros tratamos de encontrar el lenguaje que ellos entiendan, las palabras que ellos entiendan, los ejemplos que ellos entiendan, de tal manera que nuestra enseñanza pase correctamente a ellos. Jesús hacía lo mismo. Entonces él puso el ejemplo de un buey. Él dijo, yo soy manso, yo puedo cargar la carga con ustedes, yo me puedo, sean como yo soy. Entonces me puse a mirar, bueno, si él estaba diciendo que él es como un buey, ¿qué características tiene el buey? Entonces me voy a mirar qué características tiene el buey y esto es lo que encontré. El buey es un animal grande, es un animal fuerte, es un animal supremamente fuerte y supremamente grande comparado, porque es un toro grande y ha sido castrado, que lo hace aún ser más fuerte por el simple hecho de que es un animal que ha sido castrado, pues, pero es supremamente manso. Entonces ahí como que empecé a un poquitico a ver, ya empiezo a mirar la luz de lo que el Señor Jesús quería enseñarnos. Entonces, ¿qué sucede con el buey? El buey en la época o en la comunidad hebrea, en ese tiempo, el buey, no habían caballos. Allá no habían caballos, ¿cierto? Entonces el animal que hacía la carga pesada eran los bueyes, ellos eran los que trillaban los alimentos. Entonces el buey era considerado un animal que se cuidaba, pero un animal que necesitaba ser cuidado y era el que ellos utilizaban para hacer las labores pesadas. Entonces, de hecho, si ustedes ven, cuando cargaron el arca, la cargaron sobre bueyes, ¿cierto? Cuando David llevó el arca, que la quería llevar a la ciudad de David, porque era la manera en que las cosas pesadas se llevaban. Era como el animal de carga en esa época. Y como ahora los animales de carga son animales normalmente que se les dicen como los mansitos, los más calmaditos, los que uno los puede manejar más fácilmente, los que son más dóciles, ¿cierto? Entonces ya empieza a tener como más sentido lo que Jesús quiere decir. No es un animal que sea débil como el cordero, ¿cierto? No es un animal débil, porque el cordero es un animal, sí, muy manso, muy lindo, muy manso, pero débil. No es un animal fuerte como el león de Judá, el león, porque el león es muy, muy fuerte, pero es un animal que no tiene nada de mansedumbre. Entonces, las características que él quería demostrar las encontró haciendo este ejemplo de este animal. Entonces ya empieza a ver, digo, ya, ahora sí entiendo por qué bienaventurados los mansos, porque si nosotros podemos tener la fortaleza, la fuerza y el carácter, pero nos dejamos manejar y somos mansos, pues vamos a llegar a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. O sea, si nosotros podemos concentrar nuestras emociones de una manera tal que esas emociones sean usadas por el Señor y no por nuestra manera de actuar, entonces ya podemos ser un instrumento en las manos del Señor. Entonces ya empieza a tener sentido para mí las cosas. Y fíjense que hablando de las personas, si el Señor Jesús es el ejemplo supremo de mansedumbre, vamos a ver otro ejemplo supremo para que les den una idea más clara de lo que para mí significó el entender el concepto de mansedumbre, de ser mansa. Si vemos en el Antiguo Testamento, ¿cuál sería el ejemplo de un hombre manso? Entonces me pongo a mirar Moisés, y yo digo, Moisés, claro, me voy y miro, y dice, Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Muy manso? Sí. ¿Qué tan manso era él? Dice, más que todos los hombres que había en la tierra. Y yo digo, ¿Moisés era manso? Moisés, aquel que se crió en la casa de Faraón y que apenas vio que salió y vio que estaba maltratando a alguien de su pueblo, cogió y golpeó a la persona que lo estaba latigando y lo hizo de una manera tan dura y tan fuerte que hasta lo mató. Le digo, ¿estamos hablando de manso?
yo no veo ninguna mansedumbre ahí. ¿Y qué pasa? Moisés, aquel que también fue y le dijo a Faraón que si no dejaba salir a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo del Señor, que iban a pasarle esta y otra cosa y todas las cosas que dijo que le iba a pasar, aquel Moisés que dijo que hasta sus primogénitos, o sea, ¿dónde está la mansedumbre, la docilidad de ese hombre? ¿Qué pasó entre ese Moisés que el Señor dice claramente que es un ejemplo de mansedumbre, que es el más manso de los hombres? O sea, ¿cómo puede verlo él como manso cuando él tenía un carácter fuerte, cuando él incluso hacía cosas que uno pensaría, no tiene nada de mansedumbre, ¿cierto? Dice, si Moisés era manso, entonces yo soy remensa, remansa, no remensa. Pero esa es la idea. Entonces, pero pasaron cosas como la siguiente. Pasó Madián, 40 años en el desierto, que hizo que Moisés doblegara su carácter, ¿cierto? Sí, él era un hombre fuerte como puede ser el toro, pero cuando el toro deja de ser toro para volverse es castrado y cuando lo convierten en el buey, él deja de ser el fuerte y el que yo puedo solo y me puedo defender solo y salgo adelante solo, sino que empieza a ser guiado por otra persona, ¿cierto? Empieza a ser invisiblemente guiado y hacer la voluntad de otros. Y así le pasó a Moisés. Aunque Moisés era un hombre manso, era un hombre, perdóname, fuerte de carácter, poco a poco él pudo cambiar su temperamento para hacer las cosas que Dios quería que él hiciera. Entonces ahí empieza a tener más sentido. O sea, no es manso, manso no es una persona débil, manso es una persona fuerte, una persona capaz, pero ¿qué hace? Que con esa fuerza y esa capacidad no la pone al servicio de cada de ellos para hacer lo que ellos quieren, sino que la pone al servicio de alguien invisible, para que ese alguien invisible haga lo que ese alguien invisible quiere hacer con ellos y a través de ellos. Entonces ya tiene más sentido. Acuérdense que Moisés, igual, yo me pongo a pensar, digo, ¿cuál manso? Si cuando él subió a verse con el Señor en el monte y bajó con las tablas, apenas vio que abajo estaban todos los hombres adorando una estatua, porque estaban adorando una estatua, ¿cierto? Un becerro de oro. Y danzando, pues se enfureció tanto, fue tanta la ira de Moisés que tiró hasta las tablas y la rompió, ¿cierto? Y después, ¿qué hizo? Cogió ese becerro, lo trituró, lo hizo harinita y lo diluyó en agua y se los hizo beber a todos y murieron. Y los que no murieron, él mismo le dijo a los otros, mátenlos, mate a su primo, mate a su otro, hasta que todos los que habían venerado, habían adorado y danzado al becerro cayeron muertos, terminaron muertos. Entonces, vuelvo y digo, ¿qué de mansedumbre tiene eso, cierto? ¿Cómo puede decirse que él es manso? Entonces me voy como para tratar de darles un concepto general. Me voy a la definición que hace Joyce Meyer en el libro que nosotros leímos de lo que es la mansedumbre. Y ella dice, la mansedumbre no es un temor, no es no tener emociones. Es estar a carga de cada una de nuestras emociones y canalizarlas en la dirección correcta, en el propósito correcto. Entonces ya tiene sentido, porque lo que es ser manso no es que nosotros no podamos, no es que nosotros somos débiles. Lo que es ser manso es determinar que somos lo suficientemente fuertes para saber qué podemos hacer, pero que decidimos controlar esa fuerza y esas emociones, esa manera de ser, de ponerla bajo la voluntad de alguien para que la maneje y la dirija por nosotros. Podemos ver el ejemplo de un caballo. Yo no sé si ustedes han visto un caballo cuando el caballo es muy fuerte, ¿cierto? El caballo es muy veloz. El caballo, si es un jinete que corre en las carreras, ustedes pensarían que el caballo gana la carrera porque él es muy veloz, pero la verdad es que más del 50% tiene del hecho de que el caballo gane su carrera la tiene el jinete, la persona que lo está manejando. La persona que lo está manejando sabe exactamente en qué momento hacer que el caballo aumente la velocidad, en qué momento mover de tal manera o tal otra manera la rienda para que el caballo haga lo que haga. Los caballos de por sí son animales briosos, son animales que quieren hacer su voluntad, por eso les ponen un bozal, por eso les ponen algo en la boca para que les duela cuando tratan de moverla, para que cuando la persona que lo maneja, la persona que lo monta, con solamente mover las riendas con estos dos dedos, ya también lo leí, ellos pueden mover al caballo de una manera tal, la cabeza del caballo de una manera que logren que el caballo haga lo que ellos quieran.
Y no porque el caballo quiera, porque le duele, porque no tiene otra opción, porque hay una cuerda invisible para nosotros, pero visible y dolorosa para el caballo, que hace que el caballo haga lo que ellos quieran. Entonces termina siendo manso, no porque sea manso, sino porque no tiene otra opción. Pero nosotros sí tenemos una opción, es maravillosa, es poner todo en las manos del Señor. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Es tener y actuar como si no tuviéramos nada. Es tener y actuar como si nuestras emociones pudiéramos nosotros totalmente, nuestras capacidades y nuestras emociones pudiéramos ponerlas todas bajo control. Eso es lo que es la mansedumbre, es poner bajo control todas nuestras capacidades, que sí tenemos, todas nuestras, las cosas que podemos hacer, ponerlas bajo control. Ustedes se imaginan, por ejemplo, supongamos a Michael Tyson peleando con la niña, con su niña, jugando, que él esté jugando, para darles otra idea también de lo que es mansedumbre. Él está jugando con su niña, su niña pequeña, su hija, y está jugando y cada vez que la niña le da un puño, él se tira al piso como, ay, me estoy muriendo. Imagínense, ese hombre que con un solo golpe podría matar a su niña. Sin embargo, él está siendo manso con su niña y cuando juega con ella, lo hace de una manera tal que hace el que, aunque él puede defenderse, aunque él puede hacer algo, aunque él tiene la capacidad para no dejarse golpear de su niña, cuando lo hace, deja que ella lo golpee y se tira al suelo. ¿Por qué? Porque está mostrando su mansedumbre. Esa es otra manera de poder ver cómo la mansedumbre, o sea, realmente qué es lo que significa la mansedumbre. Y es tener el poder y el carácter para hacer las cosas y actuar como si nosotros no lo tuviéramos. Es tener el poder y el carácter y actuar como nosotros no tuviéramos ese poder o ese carácter. Y me puse a mirar también las características que tienen los bueyes y cómo podía yo, porque el Señor Jesús era sabio, era el maestro de maestros, ¿cierto? Y si el Señor Jesús puso ese ejemplo es porque el Señor Jesús tenía muchas cosas que podía a nosotros a través de los tiempos y de estudiar la palabra y de pedirle al Señor que nos enseñara, podía mostrarnos. Entonces me puse a mirar las características que tiene un buey, porque el Señor Jesús tenía que tener eso en cuenta, seguramente, porque me imagino cuando Él pensó, bueno, a ver, ¿cómo les enseño qué es mansedumbre? ¿Cómo les enseño qué es humildad? Él, como cualquier maestro, trata de decir, ¿qué ejemplo pongo que se les quede grabado en su mente? Y que no lo olviden nunca, ¿cierto? Eso es lo que hace uno como maestro, tratar de darles a las personas que uno les está tratando de pasar una enseñanza, enseñarles algo, mostrarle de una manera tal que se les quede grabada. Y el Señor Jesús lo hizo con un buey. Entonces, mira, ¿cuáles son las características de un buey? Entonces, imagínense que me caigo en cuenta, leyendo, que el buey no camina derecho. Los bueyes caminan medio torcidos, como de medio lado. El buey se entretiene muy fácilmente. El buey se entretiene muy fácilmente con cualquier cosa. El buey es de los que está comiendo pasto y ve un pastico más verde y se mueve para allá. Y ve un poquito de agua y voltea a mirar. Y ve una mariposa y voltea la cabeza para ver la mariposa. Y así, y por ser así, porque es despistado, si lo pudiéramos poner en términos de ahora, anda como de medio lado, no anda derecho. Entonces, como un animal que anda de medio lado, por decirlo de alguna manera, que no anda derecho, que anda torcido, como un animal que anda torcido, si ustedes ven cuando aran las tierras, y si ustedes ven las parcelas de tierra, y si la ve uno desde los altos, impresiona aún más, porque son perfectas, son cuadriculaditas, las eras cuando están sembrando son perfectamente rectas. Entonces yo digo, como un animal que es chueco para caminar, que anda como de medio ladito, puede hacer unas eras totalmente rectas. Por supuesto, el animal no lo hace por sí mismo, pero el que lo hace es la persona que va atrás. La persona que el animal no ve, porque la persona no es capaz de ver el animal no es capaz de ver a la persona que lo está guiando, porque la persona que lo va guiando va atrás. Si acaso puede sentir es que si no va bien de los gritos y si hace algo mal, pues el latigazo, ¿cierto? Que es lo que hacen para hacer que el animal vaya por donde quiere que vea. Pero en realidad es como para el animal es una persona invisible el que lo va guiando. Y así es el Señor Jesús para nosotros. Él es esa persona invisible que cuando nosotros caminamos torcido, Él nos va enderezando. Que si nosotros lo permitimos, obviamente, Él va poco a poco enderezando nuestros pasos, ¿cierto? Y haciendo que nosotros, como dice su palabra, caminemos
derecho en líneas torcidas, ¿cierto? Entonces empieza a tener más sentido para mí. ¿Qué otra característica tenía el buey? Yo veo que en nuestra debilidad, las debilidades que nosotros tenemos como seres humanos, el Señor hace cosas maravillosas. En la debilidad que tenemos como seres humanos, el Señor hace que nosotros hagamos las cosas a través de Él y por medio de Él, ¿cierto? Él nos, como dice la palabra, Él se perfecciona en nuestra debilidad. Si nosotros caminamos torcidos, para terminar esta parte primero, no, el Señor utiliza todos esos caminos que hacemos para nosotros para que nosotros hagamos un trazo perfecto en nuestras vidas. Si nosotros le permitimos a Él, Él va a hacer que nuestra dirección y para donde nosotros vayamos, lo vayamos de la manera que Él quiere que lo hagamos. Porque el fin y el propósito del Señor para cada uno de nosotros es que ese fin y ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Pero todo depende. Queremos ser como el caballo brioso que nos maltrate la encía, que nos maltrate todo, que nos haga, que nos lastime, o queremos ser como ese buey que sencillamente, el buey no tiene ni idea para dónde va, no tiene ni idea cuánto va a arar, no tiene ni idea qué va a pasar el siguiente día, sino que paso a paso va arando, y así debe ser el Señor. Entonces nosotros deberíamos ser ese buey si queremos heredar la tierra, porque eso es lo que el Señor nos dice. Entonces, el ser manso es ser sensible a la voz de Dios. El ser manso es alejarse y dejarse llevar, alejarse de todo lo que no nos conviene, ¿cierto? Y dejarse llevar por la voz de Dios. Así como el buey se deja llevar por la voz que le grita atrás y por la manera invisible que la persona que está detrás de él lo dirige, así debemos dejarnos nosotros guiar. También vi que son silenciosos y delicados. Entonces yo podía pensar, ¿cómo va a ser un buey, un semejante animal tan gigantesco? Silencioso sí, pero delicado. Y fíjate que sí, él es delicado, porque él permite, la delicadeza de él está en que permite que la persona que lo maneje lo lleve por donde quiere. Baja su cabecita, él no habla, él no pelea, él no discute, él no dice yo tengo la razón, porque yo, al fin y al cabo yo soy el de la fuerza, al fin y al cabo yo soy el que estoy trabajando, nada, no hace nada de eso, calladamente se deja guiar, calladamente va paso a paso dependiendo de la persona que lo lleve atrás. Y para donde lo paren, no pregunta por qué, pero es que yo quiero saber para dónde voy, nada de eso. Entonces, y es silencioso y es delicado. Por la misma razón, porque no pelea, porque no batalla, porque no trata bajo ninguna circunstancia de imponer sus puntos de vista, o decir, no, yo soy aquí el grande, yo soy aquí el que puedo, yo soy aquí el que trabajo, yo soy aquí el que aro la tierra, yo soy el que hago los surcos, entonces yo soy el que mando, nada de eso. Yo creo que esa es otra parte que el Señor quiere trabajar en nosotros, y Él quiere que nosotros también estemos calladas y trabajando, que Él quiere también que nosotros no discutamos, que nosotros no digamos, pero es que yo esto, nada, sino que dejemos, esa es la mansedumbre. O sea, que otra característica de la mansedumbre también es esa, ser dedicado, delicado y callado. Y no callado que no hables, es callado cuando alguien te pone cosas que no te gustan, es callado cuando alguien te maltrata, es callado cuando alguien te dice cosas que no es lo que tú esperabas, es callado cuando alguien te injuria, es callado cuando alguien trata de lastimarte. Eso es lo que es callado en esas circunstancias, lo que debemos ser. O sea que ya tenemos dos características, ¿cierto? Vi otra tercera característica de los bueyes. Nosotros siempre queremos saber para dónde vamos, ¿cierto? Nosotros siempre queremos saber. El Señor nos dice, no lo dice todos los días, no lo dice en la mañana en el devocional. Yo sé que no lo dice en la mitad de las escrituras que nosotros sabemos y aprendemos y leemos. Nos dice, cógete de mi mano, ve un paso a paso, un día a la vez. No necesitas saber si no voy a dónde te llevo. Yo soy el que sé. El que maneja el arado, él sabe exactamente hasta dónde va a llegar y en qué momento se va a devolver. Y hasta allá lo lleva y hasta ahí lo trae. El buey no sabe nada. Sin embargo, nosotros sí somos tercos. Nosotros sí queremos saber por qué, pero por qué no. Nosotros quisiéramos saber que el Señor nos contara todos los días las cosas, que nosotros supiéramos como una planificación total de nuestra vida ahora, de una vez, ya, para saber. No, y el Señor nos ha dicho así como aprendimos la semana pasada, que es el pan diario, que es que el maná
si se recoge para el siguiente día se daña. Que la palabra que aprendimos ayer fue la palabra de ayer y para el día de ayer, pero que si aún mismo esa palabra la volvemos a leer hoy, es una palabra que tiene un significado diferente para hoy, porque es para el día de hoy. Entonces debemos también aprender eso del buey, que dejarse llevar a donde el Señor lo lleve. En cada momento, un paso a paso, es un paso a la vez que nosotros debemos seguir. Debemos estar tranquilos sabiendo que el que está guiando nuestro camino, que el que está guiando nuestra vida, que el que está detrás de nosotros es invariable. Él no cambia. Él sabe a dónde va. Él sabe cuál es, como dice su palabra en el Salmo 119. Él desde el vientre de nuestra madre nos conoce y sabe exactamente todas las cosas que hemos hecho y están escritas en un libro. Entonces, así como el buey no sabe hasta dónde va a llegar y en qué momento se va a devolver, que se acaba el surco, o qué tan ancho tiene que ser el surco, o qué tan profundo, nada, no sabe nada, lo único que va es para adelante. Así el Señor quiere que nosotros vayamos con Él, con esa certeza y absoluta confianza de que lo único que necesitamos es a Él, que no necesitamos nada más, que no tenemos que saber nada más, porque Él es el que nos guía, Él es el que hace las cosas. Y ahí es donde Él dice que seamos mansos. Esa es otra característica de que Él quiere, porque así vamos a heredar la tierra. ¿Para cuál tierra? La tierra de los cielos. ¿Cuál heredad? La heredad del Rey de Reyes y del Señor de Señores, nada más. Lo otro que veo que Él hace es que el buey no tiene ni la mayor idea de que cuando Él va pasando, cuando Él va de camino, el terreno está duro, está fuerte, está infértil, está seco, pero a medida que Él pasa por ahí, Él está cambiando ese terreno y vuelve ese terreno, ¿qué? Un terreno suave, un terreno fértil. Entonces, ¿qué otra característica tiene el buey? Que donde Él pasa, y aprendimos también hace unas semanas, y yo creo que el Señor, mire, el Señor todo tiene, Él no oscila todo. Yo creo que todo lo que hemos estado aprendiendo es como pienso yo, como una cadenita que está haciendo el Señor con nosotros, y cada semanita, cada día nos está dando un eslabón y estamos formando esa cadenita. El Señor también nos decía que nosotros por donde pasábamos debíamos dejar un trazo, una marca. Así mismo es el buey. Por donde el buey pasó, ya no es lo mismo. Ya la tierra no es lo mismo, ya la tierra no es una tierra infértil, ya la tierra no es una tierra dura. Él dejó una marca y nada va a ser igual que lo anterior, va a ser mejor. Así mismo el Señor quiere que nosotros seamos. Si nosotros somos mansos como el buey, dejamos esa marca, nosotros ya no vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo de ayer y no vamos a hacer lo mismo de antier. Cada día es un día nuevo y cada día la marca que debemos dejar a nuestro alrededor tiene que ser mejor que la anterior. Tiene que ser la buena, tiene que ser una marca que se vea la diferencia, una marca que tenga que ser fértil, que cambie nuestra atmósfera. Nosotros por donde vayamos debemos como el buey cambiar nuestra atmósfera. Donde vayamos que se vea que somos hijas del Señor, que somos unas hijas y unas del Rey, que somos diferentes. Y esa es la marca que Él quiere. Entonces ahí también Él habla de la mansedumbre. Ahí es otra característica de la mansedumbre que el Señor quiere que nosotros tomemos en cuenta. A ver, ¿qué otra característica yo vi? Que debe trabajarse en equipo. El buey generalmente lo ponen, a menos que sea un granjero chirriquito o algo así, generalmente ponen a 2 bueyes a arar. Generalmente los ponen en yuntas, ¿cierto? Yuntas que los dos hacen, o sea, uno no puede ir más adelante del otro, uno no puede ir más atrás del otro, uno no puede hacer más fuerza que el otro. Tiene que ser una yunta perfecta. O sea, que nosotros, sí, una característica de ser mansos es que podamos trabajar en equipo. Y no estoy hablando del equipo solamente en la iglesia o el equipo solamente en un ministerio. No, estamos hablando también del equipo en nuestras casas, del equipo con nuestros esposos. ¿Podemos trabajar en equipo con nuestros esposos o nosotros tenemos que llevar las riendas? O nos dejamos que ellos nos lleven las riendas. Porque acuérdense que cuando los bueyes están en yunta, ninguno de los dos puede ir ni más adelante ni más atrás. Ni tener más fuerza ni menos fuerza. Sino que las cargas se reparten equitativamente, ¿cierto? Para que quede perfecto los surcos. Y porque no hay otra posibilidad, la manera en que están atados el uno al otro no permite de otra manera. Entonces, acá hay otra característica. El Señor quiere que nosotros trabajemos como en equipo. Con todas las personas que están a nuestro alrededor, nosotros tenemos que hacer un equipo de yunta. Un equipo en el cual nosotros no queramos sacar partido de nada. Un equipo donde nosotros no queramos sacar ventaja de nada. Ni por el contrario, un equipo donde nosotros entreguemos el 50% de todo cuando estamos en ese equipo. Entonces, esta es otra característica que yo vi que el buey tiene.
A ver, ¿qué otra característica más vi? Entonces, la otra cosa que vi es que los bueyes normalmente, y pues hablando aún más, pues estamos hablando de la cultura hebrea y de lo que el Señor Jesús quería mostrar con respecto a compararse con un buey, era que los bueyes eran los más cuidados. Como era el animal de carga y el animal que trillaba los granos. En esa época era la única manera de que se trillaban los granos, obviamente era un molino donde el animal iba dando vueltas. Y era tan cuidado el buey que incluso en 4 pasajes de la Biblia, ahí se encuentra, y el último en lo que lo vi fue en la primera de Timoteo 5:18, dice la ley que está en la Biblia, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Cómo así que no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Eso qué significa? Que el hebrero es digno de su paga, ¿cierto? ¿Qué significa? El buey, a medida que va trillando y va cayendo los granos, algunos de los granos salían por fuera. Y como él era el que trabajaba, ni siquiera se le podía poner bozal, el buey podía bajar la cabeza y comerse lo que salía de ahí. O sea, ahí podemos ver que era el más cuidado de los animales. De hecho, en una finca cualquiera, cuando el buey es el que ara la tierra, podrá salir de la vaca que da leche, podrá salir de los animales que son bonitos, hasta del perro, pero del buey, que es el que hace el trabajo, no. Entonces, ¿qué es? Porque es el que más cuidas. Y así somos nosotros. Cuando nosotros somos mansos, humildes, ¿quién es el que nos cuida? El que nos cuida es Dios. El que nos cuida es nuestro Padre Celestial. Jesús es el que nos da todo lo que necesitamos. Él es el que nos da todo lo material, pero también lo espiritual para salir adelante. O sea, si nosotros somos mansos, también vamos a ser cuidados como el buey. Entonces, así como estaba prohibido en la ley en la Biblia y en la cultura hebrea que se le pusiera bozal al buey para que él tuviera la característica de que pudiera comer y fortalecerse, asimismo el Señor a nosotros nos da las mismas características. El Señor siempre nos va a cuidar de una manera tal que a nosotros no nos falte nada. Y lo creemos, ¿cierto? O yo lo creo, yo estoy convencida que... Entonces, el buey, aunque tenía fuerza para defenderse y fuerzas para poder cuidarse por sí mismo, él no hacía nada de eso, él dejaba que lo cuidaban. Él sigue dejando que lo cuide la persona de las fincas, ¿cierto? El buey, él se dejaba ser cuidado. Y eso es lo que nos pide a nosotros también el Señor. El Señor nos pide que en nuestra mansedumbre, en esa característica de las mansedumbres que Él nos ha visto, que nos está dando, nosotros nos dejemos cuidar de Él. No intentemos hacerlo por nosotros solos, sino que nos dejemos cuidar de Él en todo. Que Él nos cuide, debemos tener la mentalidad de hijos, no la mentalidad de ¿qué diría yo?, de vagabundo, del que pide en la calle. No, nosotros debemos tener una mentalidad de hijos, como hijos del rey, como las hijos del rey de reyes, señor de señores. Que si alguien se mete con nosotros, no salgamos a nosotros a pelear, no, sino que seamos mansos. Y nosotros nos quedemos callados, porque cuando nos quedamos callados, le estamos diciendo, papá, es contigo, no es conmigo. Cuando nosotros somos hijos, nosotros sabemos que tenemos un papá que nos defiende, ¿cierto? Cuando somos niños, nosotros nos quedamos callados y vamos y buscamos al papá, y el papá sale a decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero si nosotros nos tenemos que defender como las personas en la calle, como que las personas que no tienen nadie que las defienda, y claro, a la primera agresión salen corriendo a defenderse, siempre estamos en esa ofensa, así, si estamos así, lo que no estamos siendo es mansos, ¿cierto? Yo creo que a mí estas características que tenía este animal y la manera me hizo ver la mansedumbre de otra manera, me hizo entenderla de una manera clara, bien clara, bien clara. Dice, bienaventurados los mansos, porque de ellos será el reino de los cielos. Pero ¿qué es bienaventurado? Sabemos que bienaventurado es doblemente bendecido, doblemente gozoso, doblemente feliz, ¿cierto? Entonces los mansos, la herencia que tienen los mansos, porque son mis hijos, vamos a tener la herencia del reino de los cielos. Y tiene ahora sentido por qué genéticamente el Señor quería que fuéramos mansos para tener esa herencia, ¿cierto? Ahora tiene sentido que si somos mansos vamos a heredar todas las riquezas del reino de los cielos. Muchas veces nosotros creemos que si nos defendemos, porque tenemos por qué defendernos,
nos defendemos de los insultos o de las cosas, estamos haciendo lo correcto, porque es que no. Pero mira que el Señor nos dice lo contrario, así como le decía, el otro le decía a un niño, oí un cuento y ahora viene al tema y creo que vale la pena. Este niño que en la escuela todos los amiguitos, un amiguito, sobre todo en especial, uno de los chicos lo estaba siempre haciéndole bullying y siempre fastidiándolo. Y llega el niño a la clase dominical del domingo, ¿cierto? Y la maestra preciso ese día estaba hablando de cuando Jesús le decía que si alguien te golpea, ponle la otra mejilla. Y el niño, pues, cansado de que lo estuvieran maltratando su compañerito, entonces ahí salió corriendo y le dice, ¿puedo hacer una pregunta? Y ella le dice, la profesora, sí, cuéntame. Dice, pues entonces ahora que puse las dos mejillas, ahora sí le puedo pegar. Entonces, ¿eso es lo que queremos? No. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que seamos mansos. Otra parte más de la Biblia donde nos dice que seamos mansos. Que nosotros, en lugar de creer que tenemos todas las de ganar, que nosotros podemos defendernos, no lo hagamos, sino que pongamos la otra mejilla. Él nos dice también que si alguien nos pide prestado, le demos, ¿cierto? Y no le cobremos, antes le demos más. Aquí también está hablando de mansedumbre. Aquí está también él hablando de que Él es el que va a pagar, que Él es el que nos va a pagar a nosotros de vuelta, que Él es el que va a cuidar de nosotros, que Él es el que nos va a defender de todas las causas. La palabra de Dios dice que de Él es la venganza. Cuando nosotros queremos cobrarnos las cosas por nosotros mismos, el Señor se sale así como se sale de la escena y nos deja actuar solitos. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de ser mansos, cuando nosotros tomamos la decisión de dejar que sea el Señor el que tome partido en cada una de las decisiones de nuestra vida, en que aunque no sintamos emoción, claro que la vamos a sentir, no que no sintamos enojo, claro que lo vamos a sentir, no que no sintamos rabia, claro que lo vamos a sentir, pero como decíamos en el pasado, que nosotros aprendamos a saber cuáles batallas nosotros vamos a pelear. Las batallas que el Señor quiere que nosotros peleemos, no las batallas de que, ay, sí ve, mira, hasta que por fin logré que mi esposo me parara bolas, me pusiera atención y él también comete errores. O, ay, sí, es que ella siempre me la hacía y ahora sí me cayó, me la sirvieron en bandejita o cosas así. No, esas no son las batallas que el Señor quiere que nosotros nuestras emociones las canalicemos. Él quiere que canalicemos nuestras emociones en las batallas que sean para qué, ya habíamos visto antes, que las canalicemos para las batallas en las cuales Él nos puso, en el plan y el propósito que Él nos puso. Para eso, que el Señor Jesús pudo pelear cuando lo iban a coger, el Señor Jesús pudo, cuando estaba en el huerto del Edén, o cuando estaba bajo encarcelado, por decirlo de alguna manera, con el Sanedrín o bajo el Poncio Pilatos, Él pudo pelear, Él pudo discutir, Él pudo hacer cualquier cosa, pero Él se quedó callado, Él no dijo nada. Los ángeles, ustedes se imaginan el Señor de señores y Rey de reyes siendo abofeteado, maltratado, golpeado, escupido, jalado por las barbas y todas estas cosas. Ustedes se imaginan a los ángeles ese deseo tan ardiente que tendrían de bajar y acabar con todos ellos. Por supuesto, me imagino que le decían, Dios, déjanos, aunque sea este. Y no, porque había un plan, un propósito, porque el Señor Jesús, aunque tenía el poder y la autoridad, y aunque Dios tenía el poder y la autoridad para hacer lo que Él quisiera, decidieron ser mansos y terminar la obra. Decidieron ser mansos y que el propósito para el cual el Señor había venido a la tierra se cumpliera. O eso nos ayuda y nos enseña y nos muestra qué es lo que es la mansedumbre. O sea, que tener la razón y actuar como si no la tuviéramos. Eso es lo que tenemos. Podemos tener la razón, sí, yo sé que tengo la razón, pero ¿qué importa si me dice que estoy equivocada? Eso no va a cambiar en nada. Tenemos que actuar como si no fuera así, como si no nos importara. Nosotros como mansos nos debemos, como ya les digo, dejar cuidar de Dios. Nosotros debemos llevar cada cosa que nos molesta, cada actitud que realmente a veces sentimos, como entregársela al Señor. Y decirle, bueno, Señor, yo quiero ser manso como tú, aunque me pusiste en bandejita, que yo pudiera sacarme esta puya, como se decimos nosotros los colombianos, de esto, porque esto me han tenido fastidiada por mucho tiempo estas cosas, no lo voy a hacer, la pongo ante ti. Aunque nuestros hijos nos saquen el mal genio y tengamos todo el derecho de pronto de enojarnos con ellos, decirle cosas, no, entregárselas al Señor. Aunque nuestros esposos nos saquen de ira por las cosas que ellos dicen o hacen y que muchas veces no tienen la razón,
No, se la vamos a entregar al Señor. Aunque nuestros jefes nos maltraten, nos traten mal y a veces nos hagan, no, entreguémoslas al Señor. Él es el que va a lidiar con todas nuestras causas, Él es el que nos las va a hacer. Entonces, aunque los compañeros de la iglesia a veces como que se aprovechen de personas como Lupita, que siempre hace el té y Nurita, y nosotros no hacemos nada, no, yo sé que ella se las entrega al Señor también, si es que tiene algo por no ser mansa, aunque yo sé que ella es bien mansa. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, no porque nosotros podamos, sino porque nosotros queremos ser como el Señor Jesús, mansos y humildes. Entonces, entregarle cada una de estas cosas que nos molestan, no porque nosotros no nos podamos defender por nosotros mismos. El buey se puede defender, pero él tomó la decisión de no hacerlo. Él tomó la decisión de dejar que ese hilo invisible, esa persona invisible que está detrás de él, sea el que lo maneje, lo lleve, le diga hasta dónde pare. Él no tiene ni idea si al otro día va a volver a arar, si al otro día va a quedarse, si el otro día va a estar al lado de un molino. Él no tiene la idea de nada de eso. Él solamente sabe que cada paso lo da dependiendo del hilo que tiene detrás de él. Y así somos nosotros, debemos dar cada paso dependiendo de ese hilo invisible que Dios tiene detrás de nosotros. Jesús tiene toda la razón para castigarnos, pero Él tomó la decisión de que, aunque tenía toda la razón, aunque tenía todo el poder, de no hacerlo. Jesús tenía todas las razones para rechazarnos, a cada una de nosotras, pero aunque tenía todas las razones para hacerlo y todo el poder para hacerlo, no, murió por nosotros. O sea que realmente, ahora sí por lo menos yo tengo un concepto bien claro de lo que es la mansedumbre, de lo que significa ser manso. ¿Por qué voy a heredar? ¿Cómo vamos a heredar los mansos el reino de los cielos? ¿Soy mansa? No. Pero ahora que lo sé cada día, ahora sí, como oré la semana anterior porque quiero ser mansa y humilde, ahora sí ya sé qué es lo que quiere el Señor, ya entiendo qué es lo que Él quiere que yo sea mansa y humilde. Ya puedo pedirle, Señor, hoy te entrego todo el yo soy capaz, el yo puedo a ti y en tus manos para que tú me hagas mansa y humilde como tú. Yo sé que yo soy capaz de manejar estas cosas y esas cosas, pero también te las entrego a ti. Yo sé que, Señor, que aquí esta es la oportunidad de que aquella persona que me lastimó y me hirió, yo me pueda sacar ventaja, pero te la entrego a ti. Esas son las cosas, esas son cada una de las batallas que tenemos que cada día someterle al Señor. También creer que Dios nos va a defender en toda situación y que cada cosa que somos la debemos aceptar, entenderla y decidir entregársela a Él. Ya no más es que yo soy, es que yo puedo, es que yo soy capaz, es que yo lo hice, es que yo me lo merezco, es que me lo deben, es que nada de eso. Si alguien nos debe algo del pasado, vengamos a entregársela al Señor diciendo, Señor, sabes que yo sé que esta persona me debe esto, yo sé que esta persona ha hecho esto conmigo, pero hoy yo quiero ser mansa y humilde como tú y te quiero entregar esta cosa. Y yo sí las reto a cada una de ustedes que de pronto pongan en un papel, oren y le pidan al Espíritu Santo que ustedes puedan poner en un papel las cosas que ustedes creen que se merecen, las cosas que ustedes creen que se pueden, o sea, que realmente ustedes pueden manejar por ustedes solas y que se decidan de entregárselas al Señor y decir, ¿sabes qué, Señor Jesús? Yo quiero ser mansa y humilde como tú, yo te entrego esto, ayúdame, que sea tu mano invisible, Señor, guiándome, que sea, Señor, tu poder como mi Padre defendiéndome, que yo ya no me quiera volver a defender, no una vez ni dos veces, sino nunca más, que de ahora en adelante tú seas mi defensa, que de ahora en adelante yo pueda ser siempre mansa y humilde y recordar, Señor, que soy como un buey. Fuerte, sí, porque tú me hiciste fuerte. Valiente, sí, porque tú me hiciste valiente, pero que tomo la determinación, que mi fuerza y mi valentía la pongo bajo tus manos. Esta es toda la enseñanza que les tenía. Espero que haya hecho mella en su corazón, así como lo hizo en el mío, y cada vez que sientan que el deseo de que a alguien de su familia les hizo algo y es que ustedes no se lo pueden perdonar y es que esta persona me hizo esto y no lo puedo perdonar, se acuerden del buey. Y como el buey, traten de ser como Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Rica la merienda, cena, chuleta y lo que haya sido. Yo saboreé cada platillo porque lleva postre, lleva de todo. Y bueno, a veces siempre uno dice, ay, pues cuando escuchas una prédica dices, ¿le queda fulana o le queda esta? Pero ahorita estabas describiendo muchas cosas que hoy hablé con Lupe. Lupita venía cargada, siempre le digo lo mismo. Y ella misma ha logrado que a veces pues le cuesta trabajo pues
Hay gente muy grosera, como pacientes, ¿verdad? Que insultan, que ofenden todo.